Buenas noches, regresamos nuevamente aquí al tiempo de entrevistas en Canal 6 Televisión. Viajamos hasta el municipio de San Juan de la Rambla para conocer su actualidad política, económica y social y prestamos atención a los resultados de la jornada electoral del pasado domingo 24 de mayo que dieron la victoria al Partido Socialista. Por lo tanto, muchas preguntas y para eso nos acompaña la que previsiblemente será la alcaldesa de este importante municipio norte de Tenerife, Fidela Velázquez, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación a esta casa. Hola. Ha ganado usted las elecciones, pero necesita para pactar, para gobernar la ciudad, a no ser que se baraje también esa posibilidad de un gobierno en minoría, y se me viene a la cabeza un partido que quizás por afinidad pueda ser la Asamblea Unificada del Pueblo, con esa vinculación, con Si Se Puede. Sí, la situación es un reto. Son los nuevos tiempos de la política, así lo han querido los ciudadanos, no solo en San Juan de la Rambla, sino en muchos otros municipios e instituciones donde, bueno, la dispersión del voto presenta un panorama distinto y bastante interesante. Y yo creo que de nueva definición de la acción política, lo que no deja de ser dificultoso. Pero, repito, un reto importante al que tenemos que responder y responder con sabiduría, si nos lo permite la cabeza, los políticos que lo asumimos, ¿no? En San Juan de la Rambla, concretamente, tenemos un panorama múltiple, donde puede haber desde un tripartito formado por el PP, Coalición Canaria y Asamblea Unificada, si se puede, o bien, digamos, el concurso del Partido Socialista con cualquiera de esos tres. En todos los casos, en esos cuatro panoramas, se plantea una estabilidad, un gobierno estable de mayoría absoluta. Pero la situación ahora mismo es distinta, ¿no? Porque precisamente uno de los actores, que es la Asamblea Unificada, ha manifestado, al igual que nosotros manifestamos a lo largo de la campaña, que no era nuestra intención pactar con nadie, y ellos tampoco. Pero sí es verdad que han manifestado por activa y por pasiva después de las elecciones que van a apoyar a aquel partido que tuvo mayoría en las urnas, que en este caso es el Partido Socialista. Eso es, repito, es bastante interesante porque nos permitirá gobernar con todas las dificultades del mundo, porque no es fácil, porque es mucho más fácil un panorama de más estabilidad, de ante una votación, contar con todos los votos que dan la mayoría absoluta del consistorio, pero nos obliga a hacer un esfuerzo que, por otro lado, no nos coge de sorpresa, porque era nuestro propósito. De hecho, cuando nosotros nos marchamos nos quedó prácticamente en puertas de la última inserción en el Boletín Oficial de la provincia un reglamento de participación ciudadana, porque queríamos hacer copartícipes del gobierno local a una serie de grupos que organizaban a la sociedad civil. Teníamos consejos que eran ciudadanos por cada uno de los núcleos poblacionales del municipio, por cada uno de los barrios, y también consejos sectoriales. Curiosamente, el día 1 de abril de este año, el Parlamento aprueba la ley de municipios de Canarias que recoge esa participación 2 años después de que nosotros, o 2 años y casi y medio después de que nosotros lo habíamos plasmado y aprobado en un reglamento. Por tanto, es un nuevo panorama que ya es legal. Ese concurso de toda la ciudadanía, pero en el caso de un municipio dentro del Pleno, y se abre un nuevo panorama que nosotros vemos con cierta inquietud, porque no deja de ser una situación nueva, pero con mucha ilusión, porque es nuestro modelo, es el modelo que decidimos en su momento cuando gobernábamos. Claro, es que muchos ciudadanos de San Juan de la Rambla estarán también pues, un poco intrigados, ¿no?, con ese desasosiego que se genera siempre previo a los pactos. El Partido Socialista también abre la puerta a negociar, a sentarse, a hablar con todos los partidos políticos del ayuntamiento. Obviamente, una vez situados ya en el panorama de gobernar durante 4 años, es obligatorio abrir, digamos, el diálogo con todos los grupos políticos. De hecho, también en eso nosotros hicimos una avanzadilla, porque en aquellos 18 meses nosotros, sin ser obligatorio, sin ser preceptivo, porque no teníamos reglamento de pleno, hicimos lo que hay en otras instituciones, que es una junta de portavoces,
Nos sentábamos en la semana previa a los plenos para hablar, para debatir con el resto de fuerzas políticas, o para intentarlo al menos, el orden del día del pleno y los asuntos que se iban a llevar a pleno. Y digo intentarlo porque no siempre fue bien recibido, no conseguimos sentarnos, me parece, sino que en 2 ocasiones, pero era nuestra intención y era nuestra invitación. Ahora volvemos a abrir esa posibilidad y una vez, si la autoridad lo permite, si las cosas salen bien, comience a establecerse el gobierno municipal, desde luego el diálogo ha de ser constante, entendiendo que para dialogar siempre hacen falta 2, ¿no? Nosotros abrimos la puerta, decimos que queremos hacerlo así, creemos que los ciudadanos también lo quieren, desean que los políticos dialoguemos y hablemos de los grandes asuntos del municipio, porque al fin y al cabo lo que nos dan a nosotros es la llave para la gobernabilidad, para que en su nombre hagamos todo lo posible para que los municipios progresen. No nos dan otra llave, no nos dan la llave de la bronca, ni de el mal gesto, ni de que nos entablemos relaciones a cara de perro. La llave que nos dan es para gobernar y para hacer progresar los lugares, los municipios, los territorios y a las personas. Incluso usted ya antes de las elecciones lanzó un mensaje diciendo que si no conseguía esa mayoría, usted no iba a gobernar. Sí, efectivamente. Esta posibilidad que nos da la Asamblea Unificada del Pueblo coincide con ese mensaje que yo lancé en su momento, que dije que dada la situación que había sobrevenido en mi municipio, donde para poder desarrollar un proyecto, pues ese proyecto se truncó de una manera pues abrupta y no consiguió consolidarse, pues yo necesitaba tener un poco las manos libres y no tener una espada de Damocles que obligara a que en un momento determinado se interrumpiera pues el proceso. Parece ser que esa situación se da, no con mayoría absoluta, pero sí con mayoría relativa, con pactos puntuales para sacar los asuntos adelante. Y bueno, es una situación nueva, repito, pero posiblemente sea incluso más interesante que un pacto cerrado con una fuerza política que constriñe bastante, digamos, la toma de decisiones, porque sobre todo cuando esa fuerza ejerce una suerte de imposición, chantaje, vamos a llamarlo así, pues la situación es mucho más complicada, ¿no? Que no pactar y poder pactar con todo el abanico de fuerzas políticas que hay alrededor. ¿Qué análisis puede realizar Fidela Velázquez de estos 2 últimos años de mandato, evidentemente con una clara tensión política en el municipio? Sí. El análisis es ese, la falta de paz, la falta de concordia. Es difícil asistir a un pleno donde lo que predomine no sea el debate político, el diálogo político, el consenso o incluso la controversia, pero la controversia dentro de los cauces políticos que nos dan la legislación y desde luego las instituciones. Hemos asistido a unos plenos muy convulsos, bastante traumáticos, poco ejemplares de lo que debe ser el lugar donde reside la soberanía popular. Y a mí me gustaría que esta nueva etapa, estos 4 años que se abren, pues esos malos modos, esa tensión continua, pues se erradique del Pleno. Porque no cabe duda que es el Pleno no solo donde reside la soberanía popular, sino donde los más jóvenes, los pequeños, deberían poder ir para ver cómo sus representantes defienden, digamos, las necesidades de las personas y el progreso de los territorios. Y eso en San Juan de la Rambla hasta ahora no ha sido posible. Estos 2 últimos años y medio ha sido una situación muy tensa y muy lamentable. Y repito, eso yo creo que no debe volver a ocurrir, por tranquilidad de la población. Es que se ha asistido también en el ayuntamiento, en este municipio del norte de Tenerife, una tormenta de denuncias, de reproches, incluso de insultos en algunos momentos. Usted ha sido parte del gobierno con Tomás Mesa. Pasado ya este tiempo, ¿en qué se pudo equivocar Fidela Velázquez? No, seguro que me equivoqué muchas veces. Uno se equivoca muchas veces cuando toma muchas decisiones. Mucha gente me ha preguntado si me equivoqué al pactar con Tomás Mesa y yo digo que no. Yo no me equivoqué en aquel momento. Digamos, aunque la cosa saliera mal, aunque el socio no hubiera respondido, y no me equivoqué porque el Partido Socialista llevaba sin gobernar en San Juan de la Rambla 24 años.
24 años es un largo periodo para un partido que quiere ser de gobierno. Pero a cualquier precio, conociendo incluso a Tomás Mesa, porque no era de nuevo, usted sabía quién era Tomás Mesa. Sí, vamos a ver, pero uno siempre cree, sobre todo las mujeres, pensamos que tenemos más posibilidades que las que realmente tenemos, ¿no? A veces esa especie de vocación un poco de salvadora, de tipo monja o tipo misionera, ¿no? Y piensa uno que las cosas van a salir bien, pero aún saliendo mal, repito, fueron 18 meses donde conseguimos varias cosas muy, muy importantes. Conseguimos, por ejemplo, que la concordia volviera al pueblo. El pueblo había sido muy dañado por una situación de política sobrevenida, que fue el cambio de capitalidad, que perjudicó enormemente las relaciones entre las personas. Y eso no digo que se eliminara, pero sí se aminoró muchísimo, ¿no? En aquellos 18 meses. Y luego, además, una cosa que yo he comprobado en estos 2 años y medio y sobre todo en esta última etapa ya cercana a las elecciones, y es que hemos asistido al fin de un régimen. Yo viví al final la finalización del régimen franquista y la irrupción de la democracia, y en mi municipio ha vuelto a hablarse de política. Yo ahora llego a cualquier sitio, hace muy poco entré en un establecimiento público y tal, y me miraron y dijeron: estamos hablando de política. Y yo dije: pues no saben cuánto me alegro. Estupendo. Porque usted se refiere de dictadura al anterior gobierno. Claro, la gente hablaba poco y de política nada. Entonces, esa situación sí es muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Incluso cuando hablan de uno, cuando hablan de mí, yo me encuentro con la gente y me dice: es que mira a ver si no haces de nuevo aquella cosa que hiciste en esos 18 meses. Y me dicen las cosas en las que me pude haber equivocado, e incluso me advierten: no vuelvas a hacer, y a mí me parece estupendo, ¿no? Pero quiere decir con esto que no se podía hablar de política, porque llega usted a tildarlo de dictadura. Puede llamar un poco la atención cuando ha sido, evidentemente, en elecciones libres, el pueblo también ha decidido, aunque bueno, también se hablaba poco de política, vamos a dejarlo así. Se hablaba muy poco de política. Pero la gente no se atrevía. ¿A algún tipo de persecución, digamos, relacionada con puestos de trabajo, con alguna cosa parecida? Pregunto. Con muchas cosas. En mi municipio, en aquellos lamentables años, hubo, pues eso, personas que perdieron el puesto de trabajo, personas que fueron multadas de una manera un poco arbitraria. Había historias que aún la gente recuerda con cierto terror, ¿no? No le gustaría volver a eso. Y yo creo que no, que ahora hay que construir hacia adelante y recordar eso como un mal sueño. Esa época convulsa que ha castigado mucho a un municipio que no se lo merece, porque mis ciudadanos, mis vecinos, son todo lo contrario a eso. Gente noble, gente trabajadora, gente muy voluntariosa, gente que cuando ha salido del municipio y se ha ido, por ejemplo, a la emigración, ha ido a construir, y cuando ha regresado ha vuelto a construir. No, nada de destrucción y, por supuesto, nada de censura. Una gente con un grado de paciencia y de tolerancia encomiable. Más que la mía. Da la impresión de un discurso incluso mesiánico, que parece que Fidel Velázquez con el Partido Socialista va a traer la democracia al municipio, a tenor de lo que usted está hablando, evidentemente. Cambiamos de tercio. Le pregunto por su situación judicial. ¿Hay alguna novedad sobre esa imputación por presunta prevaricación, malversación? Sí, hay una novedad interesante, y es que en un primer momento... la primera novedad es que de los 4 casos, uno está archivado, con un auto que dice exactamente que la persona denunciante pues denunció de manera falsa, más o menos, no es exactamente las palabras, pero es así. Y quedan 3 casos más, de los que nosotros hemos pedido la provisión por parte del ayuntamiento de una serie de pruebas que en su momento no fueran remitidas, y que el juez ha aceptado que sirvan de prueba, y se ha solicitado al ayuntamiento. Y yo creo que ha sido remitido, creo que la semana pasada, esas pruebas. Aún no hay juicio, y yo me alegro muchísimo que me haga esta pregunta, porque pues como un pueblo chico siempre corren rumores, y después de las elecciones han corrido rumores
pues de todo tipo, pues no hay juicio oral abierto, no hay ninguna situación judicial nueva, salvo la aceptación por el juzgado y la petición al ayuntamiento de una serie de pruebas que yo creo que pondrán luz sobre esos asuntos y finalmente eso se quedará en el archivo, como ya se archivó el caso del proyecto de la Playa de las Aguas. Serán otras instancias, evidentemente, las que tengan que decir sobre eso, pero usted se encuentra tranquila, por lo Muy tanto. tranquila. Bueno, ¿está usted de acuerdo también, a colación con esto, con el código ético del Partido Socialista? Ese código ético a nosotros nos ha causado mucho dolor, a todos los socialistas, mucho dolor, porque es el único partido que lo ha aplicado. Y no solo es el único partido que lo ha aplicado, sino que se ha anticipado a la ley. Es decir, mi partido aparta de la carrera política a una persona solo porque tenga juicio oral abierto. Y ese juicio oral, en el transcurso de la justicia, puede quedar en nada, puede quedar absolviendo a la persona, archivando la causa por falta de pruebas. Se puede dar toda una serie de circunstancias que hacen que esa persona pues no tenga que responder de nada ante la justicia. Se anticipa. Y el partido dice, no, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Y nosotros vamos a dar la apariencia a toda la ciudadanía de que nosotros somos los primeros que queremos que estas situaciones no se produzcan. Y ha apartado a mis compañeros, a algunos de mis compañeros de la carrera política, de manera preventiva. Es decir, se está aplicando la ley de manera preventiva. Eso nos ha causado mucho dolor. A mí me ha causado dolor ver a algunos compañeros muy válidos, cuya honestidad para mí está fuera de toda duda, apartados de la política. Pero entiendo que en esta etapa convulsa que tenemos en la sociedad, pues los partidos también tienen que dar imagen, no solo dar imagen después de que la justicia actúe, sino incluso antes. Entiendo, aunque me parece muy drástica, la medida que ha tomado mi partido, la entiendo. Pero, repito, me ha causado a mí y a otros muchos compañeros mucho dolor. Y ahí estamos. De hecho, el mensaje con respecto a mis causas particulares y con respecto a mis conciudadanos o a otros ciudadanos que no lo entienden es sencillamente que yo he concurrido a las elecciones porque no tengo juicio oral abierto y la causa está en un momento preprocesal que no es el que mi partido exige para concurrir a las elecciones, con lo cual está todo claro, no es que yo conozca a alguien especial y que me hayan dado un trato especial si no estoy en el mismo caso. Pero sí digo que la ciudadanía tendría que valorarlo, porque somos el único partido que está yendo por delante de la ley, como en tantas otras cosas. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado que cuando toma una medida siempre va por delante de las medidas que vienen después en las leyes, como por ejemplo pues la igualdad, el respeto de las listas igualitarias pues, para concurrir, las listas cremalleras y tal. Todo eso hace que mi partido pues uno lo tenga que aceptar. Claro, es que muchos televidentes que puedan estar viendo esta entrevista pueden decir, bueno, pero es que se trata de una necesidad para intentar acercar un poco más con toda la que está cayendo en la ciudadanía hacia la clase política. Por lo tanto, claro. Es así. Pero a mí, de verdad, me hubiera gustado, y lo voy a expresar, que la ciudadanía, es decir, la sociedad en general, hubiera valorado en su justa medida al único partido que hasta ahora, aún causándose un profundo dolor, ha tomado esta medida, porque el resto no la ha tomado. Muy bien, cambiamos de tercio. ¿Qué medidas tiene en agenda para intentar frenar la caída del desempleo en San Juan de la Rambla? Medidas en agenda que sean efectivas. Bueno, nosotros ya las implementamos con un éxito magnífico. Nosotros eran muchas medidas pequeñitas que al final hicieron que el año 2012, que fue el año peor de la crisis, nosotros lo termináramos siendo el segundo de 7 únicos municipios que habían hecho descender el desempleo. Municipios que entre los que estaba Deje, Arona, municipios con un alto índice de empleo. Y nosotros fuimos el segundo en hacer descender el desempleo, de solo 7 que descendieron el desempleo ese año. Esa noticia nos llegó cuando ya había sido la moción de censura. Y hemos analizado que efectivamente aquellas medidas que nosotros llevábamos en aquel momento en nuestra agenda, en nuestro programa, son las que realmente funcionan. Y pasan por contratar localmente todo lo contratable, todo lo posible, sin conculcar el principio de igualdad, mérito y capacidad. Pasa por
todas las acciones que se hagan, que vayan a, digamos, con la tendencia de generar empleo. Mis compañeros se ríen de mí porque saben que cada vez que me planteaban un proyecto, yo lo primero que le decía, ¿eso da empleo? Y entonces se queda, valorando ese principio. Claro, ¿no? Lo primero de todo era el empleo y sobre todo primando el empleo dentro de cualquier medida, por ejemplo, de servicios sociales. Porque yo tengo la experiencia de que cuando una persona se dirigía a mí para pedir una ayuda, pues familias pues que habían caído pues eso, en una situación económica pues imposible y tal, yo no recuerdo en un año y medio ni un solo caso donde una persona viniera a pedirme ni comida ni dinero, solo empleo. Por tanto, los servicios sociales, todas las medidas que se establezcan alrededor de los servicios sociales, hay que planificarlas pensando en el empleo. Le pregunto también por la agricultura. ¿La agricultura puede ser un motor de economía local o simplemente puede ser, digamos, un sistema de reciclaje para tantos parados por desgracia, que otrora eran mano de obra para la construcción? No es reciclaje, es recuperar la agricultura como un motor económico. Yo creo que la agricultura y la agricultura de medianías puede ser un motor económico. En este momento, y además hay un gran nicho de comercio, digamos, de posibilidad de colocar los productos en el mercado, porque recordemos que en la isla, de lo que nosotros consumimos, menos de un 10% se produce en la isla. Tenemos una posibilidad de crecimiento enorme y cuando yo oigo hablar de soberanía alimentaria, que a quien primero se lo oí nombrar fue a don Antonio Bello, en paz descanse, pues yo ya me hago de esa religión, ¿no?, de la soberanía alimentaria, porque si nosotros de ese menos del 10% llegáramos al 50%, ahí hay una gran franja de producción agrícola que debería estar cubierta por los campos y por los campesinos de la isla. Y tenemos además la mano de obra, porque toda la población que se fue en un momento determinado a la construcción, no solo tienen la formación por ellos mismos o por sus padres, por su familia, todos son agricultores de fin de semana, pero tienen además la vocación y tienen, como yo siempre digo, el local comercial, porque siguen teniendo sus terrenos. Por tanto, lo único que hay que tener es voluntad. ¿Se plantearía usted reducir los impuestos en el municipio? En este caso, depende de qué impuestos. Claro. San Juan de la Rambla en este momento es el municipio que tiene los impuestos posiblemente de los más bajos de la isla de Canarias. Pero ha habido una mala gestión del IBI que ha hecho que en este momento están llegando los recibos del IBI a los domicilios y hubo una revisión de oficio, parece ser, del catastro, que ha hecho que en algunos casos el IBI que llega este año sea el triple de lo que llegó el año pasado, que ya estaba subido, porque en un momento determinado hubo un error de Coalición Canaria de firmar una carta de valores que estaba por arriba de los valores que podían ser los correspondientes al municipio, y eso se ha venido, digamos, arrastrando a lo largo de estos años. Ya de por sí el IBI estaba subido y seguía subiendo hasta el año 2016, pero es que ahora encima se ha hecho otra subida y yo creo que el IBI hay que hacer una acción urgente para colocar el IBI en su lugar. ¿Es necesaria una auditoría en el ayuntamiento? Depende. ¿Es necesaria una auditoría? Yo encargué una en el año 2011, pero porque cuando me dieron traslado, los que se marchaban, me dieron traslado de los asuntos del ayuntamiento, lo único que me trasladaron fue una bolsa de papel llena de PIN del ayuntamiento y no me dijeron nada de lo que había allí dentro. Por tanto, yo necesitaba que alguien con competencia, que supiera, me dijera cómo estaba cada uno de los servicios del ayuntamiento. Y encargué una auditoría. Yo no sé cómo va a ser el traslado en esta ocasión. Me temo que va a ser similar. Va a ser un traslado, digamos, opaco. Y ante la opacidad hay que abrir luz. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir finalmente con el proyecto costero de las aguas? Bueno, el proyecto costero de las aguas está detenido, absolutamente. Yo hace nada hice una gestión en Madrid y me dijeron que bueno, que se habían interesado, pero no se había hecho nada distinto del proyecto que yo presenté de Playa de las Aguas, ese del que me levantaron la acusación, sí, el juzgado. Por tanto, hay que retomarlo, pero tenemos que hablar de distintos tiempos. Tenemos que hablar de un primer tiempo, de una actuación urgente en las aguas antes de este verano,
porque aquello es un gran lunar dentro del hermoso municipio que es San Juan de la Rambla. Tenemos que retomar el proyecto de playa y espacio de baño de las aguas, que eso es a medio próximo plazo, y luego tenemos que hablar de una actuación integral en la costa, que habrá que hacer el proyecto, no digo para estos 4 años, pero sí hay que tenerlo preparado porque es una cuesta bellísima que en este momento se encuentra en franco deterioro. Bueno, se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, el tiempo de televisión pasa así de rápido. Agradecemos, por lo tanto, la presencia en esta entrevista de Fidela Velázquez, donde durante aproximadamente unos 20-25 minutos han podido conocer pues cuáles son esos planes de presente y también de futuro para este municipio del norte de Tenerife. Por lo tanto, Fidela Velázquez, les deseamos que tenga usted mucha suerte. Muchísimas gracias y gracias por la atención, que siempre es la atención hacia el municipio. Muy bien. Nosotros nos vamos. Pasen muy buena noche, pero recuerden que mañana regresamos, entre otras cosas, con actualidad y sobre todo con esa interesante tertulia de periodistas. Pasen buena noche.